Bueno, chicos, continuamos, ¿sí? Nos hemos quedado con el tema de la gráfica. Si una función cúbica entonces tiene una gráfica como la que se describe aquí, ¿sí? Nos olvidamos del contexto, porque si hablamos de la situación del volumen del cubo, nos tenemos que olvidar de esta parte de abajo. Esta no iría, ¿sí? Solamente iría la media curva que está ahí graficada hacia arriba, ¿no? Pero si estamos trabajando con la curva que describe esta función cúbica completa, lo que nos queda es una función cóncava hacia arriba y otra cóncava hacia abajo, ¿sí? Siempre la función cúbica va a describir eso. Una concavidad hacia arriba, que puede estar de este lado, ¿sí? Puede venir descendiendo, y otra cóncava hacia abajo. Siempre son curvas opuestas. Eso es lo que quería recordarles. Bueno, ¿por qué trabajamos con funciones polinómicas? Ya que ustedes trabajaron, ¿no?, en estos años con función lineal, que es una función polinómica de grado 1, función cuadrática, que es una función polinómica de grado 2, y ahora nosotros vamos a estudiar una función cúbica, ¿sí? Una función de grado 3. ¿Sí? Luego vamos a ver de mayores grados, pero bueno, nos vamos a detener ahora con la función cúbica. ¿Por qué? Porque Newton, al igual que Brooke-Taylor, descubrieron que a través de las funciones pueden explicar realidades objetivas, ¿sí? Y Taylor en especial descubrió un teorema llamado polinomio de Taylor, en donde nos podemos aproximar a cualquier función, ¿sí?, a través de estas funciones polinómicas. Por eso es que es tan importante, porque describen realidades, ¿sí? Y porque además a cualquier función nos podemos aproximar por medio de los polinomios de Taylor. Y también sirve para que los científicos puedan predecir hechos sin experimentarlos, ¿sí? Por eso es que es tan importante. En el trabajo práctico que les había enviado, tenían estos gráficos que pueden parecer que no dicen nada, ¿sí? El primero dice grado 3, el otro dice grado 1, que es una función lineal, y este es de una función cúbica, ¿no? ¿Qué permiten estos grados? Cuando ustedes analicen, fíjense en que cada vez nos acercamos más a esos puntos. ¿Qué son esos puntitos que se ven ahí? Esos puntitos son, ¿qué dice acá? Acá dice que son datos de experimentos que se obtuvieron, ¿sí? Pero lo que permite ver es que cómo, según los grados de la función, esta es de función de grado 2, esta es función de grado 1 y esta es función de grado 3. ¿Cómo nos acercamos a esos puntitos cada vez más? Significa que cuanto mayor sea el grado, mayor va a ser la aproximación a esos puntitos, a esos hechos. A eso se refería Taylor, ¿sí?, cuando decía que se podía aproximar a cualquier situación, ¿no?, experimental o función, ¿a través de quién? A través de los polinomios. Según el grado, acá se puede ver cómo nos podemos aproximar cada vez más, ¿sí? Por eso es la importancia de los polinomios. Bueno, acá arriba hay una breve explicación de lo que ya conoce, función lineal y función cuadrática. Acá también función cúbica, que siempre que describe una curva, ¿sí? Vemos que acá es cóncava hacia arriba y acá se transforma en cóncava hacia abajo, como yo se los había descrito. Y acá menciona algunos hechos, ¿no?, que nos permite esta curva en especial estudiarlos, ¿sí? Luego tenemos la función sencilla, ¿sí?, la definición de función cúbica con sus 4 términos, ¿no? Término cúbico, cuadrático, lineal, y cuando x vale 0, la constante, ¿sí? Y acá está la gráfica de lo que ya hemos graficado del volumen de un cubo, ¿sí? Está graficado más en detalle y nos pregunta qué pasa con B, C y D. B es el término cuadrático, ¿sí? ¿Y qué pasa acá? ¿Está el término cuadrático? ¿Está x a la 2? No. Lo que significa que B vale 0. C de x, ¿cuánto va a valer? También va a valer 0. ¿Por qué? ¿Quién es C? Es quien acompaña a x. Y D es el numerito solo. ¿Tiene algún número? No. Por eso sabemos que B, C y D van a ser nulos, van a valer 0. Y después una pregunta. ¿Qué pasa si A vale 0? ¿A quién es? El término cúbico. Si A vale 0 va a ser ¿qué?
0 por x a la 3, 0 por cualquier número va a dar 0. Entonces, si esto se anula, ¿qué va a pasar? ¿En qué se va a transformar? Bueno, ustedes contesten después. Hay 3 opciones. Dice si queda cúbica, si queda una función cuadrática o una ecuación. Después dice graficar por medio de tabla de valores usuales. O sea que, ¿cuáles son las tablas usuales que utilizan ustedes? Le dan valores al eje X, ¿no? O sea, X. X puede valer -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ¿sí? Ustedes eligen, ¿sí? Y bueno, y pregunta nuevamente. ¿Cuánto vale C y cuánto vale D? Sabemos que C es quien acompaña a X y D es el número solo. Entonces, en nuestro ejemplo, por ejemplo, en el primero, ¿está X solamente? No. ¿Está el número solo que vendría a ser D? Sí. Entonces, ¿cuánto vale D? Acá D vale entonces, es muy claro, ¿no? Bueno, y así en cada uno de los ejercicios. Tienen que ir comparando cuánto vale C y cuánto vale D, ¿sí? Y bueno, y nos vamos a ir a un ejemplo de factorización de polinomios. Por eso vieron factorización de polinomio. Vamos a ver qué pasa en una función. ¿Sí? En la función cúbica, por supuesto, que es lo que estamos trabajando. Esta función está factorizada. Ustedes ya saben que factorizar viene de la palabra multiplicar. Por eso están cada uno de los paréntesis multiplicados entre sí. Si nosotros miramos, acá hay un +3 y acá que hay un -3. Acá hay un +1 y acá que hay un -1. Acá hay un -2 y acá que hay un 2. Vemos que son qué cosas, las raíces, los cortes con el eje X. ¿Y por qué es eso? Porque si X vale -3 y acá yo reemplazo por -3, nos queda -3 más 3 es 0. Y 0 por cualquier número me da 0. Entonces todo esto va a ser que para X menos 3 me dé Y 0. O sea que me quedo en -3, no subo ni bajo. ¿Por qué? Porque Y vale 0. Para -1 va a pasar lo mismo y para 2 también lo mismo. Eso me demuestra que la forma de expresión de esta función cúbica me está describiendo las raíces, ¿sí? O sea que la forma que está escrita la función cúbica me muestra los cortes con el eje X, ¿sí? Entonces, siempre va a ser lo mismo, o sea, mis raíces van a ser los números que son opuestos al número que está sumando o restando a X. Acá dice +3, entonces la raíz va a ser -3. Acá dice +1, entonces lo opuesto va a ser -1. Acá dice -2, entonces acá va a ser +2. Y después que dice que proponga un bosquejo de una gráfica similar a esta. O sea que lo que ustedes van a tener que hacer que es tener 3 paréntesis, ¿no? X, sumando o restando números que ustedes quieran y hacer un gráfico aproximado como este, ¿sí? Por ejemplo, ustedes tienen -3 y acá tienen -1. ¿Cómo saben cuánto vale -2? Para saber cuánto vale -2, ¿qué tienen que hacer la cuenta? -2 más 3, ¿cuánto es? -2 más 3 es 1. Entonces acá tienen 1. Acá, -2 más 1, ¿cuánto le va a dar? Les va a dar -1. Y acá tienen -2 menos 2 les da -4. Si multiplican todo esto, ¿cuánto nos va a dar? Nos va a dar 4 positivo. Entonces nos queda que para -2 es 4. Y ahí saben que la curva va a subir y no va a bajar, ¿sí? Entonces, si ustedes inventan una fórmula, ¿sí? Primero van a marcar las raíces y después para ver si sube o si baja, por dónde pasan las líneas, lo que van a hacer es darle valores a X, igual que siempre. ¿Sí? Esa era una de las indicaciones como tarea. Bueno, después vamos a ver más en detalle todas estas descripciones de las funciones. ¿Y qué es lo que se va a estudiar acá? Las raíces, ¿sí? Si yo tengo una función en donde no están detalladas las raíces, como en este ejemplo, que era fácil, ya estaban escritas las raíces, ¿cómo hacer con una función en donde no tengo las raíces? No las puedo visualizar, sino que está escrita de otra forma la expresión polinómica. Bueno, lo que hicimos acá es ver qué pasaba en cada uno de estos términos. Entonces repetía X.
Entonces, para sacar factor común, ¿qué hacíamos? Siempre sacamos x con el menor exponente, y x con el menor exponente es x a la 1. Entonces, sacábamos el factor común que era x, y a este lo dividíamos a cada término por x. Entonces, ¿qué va a ser? X al cubo dividido x al cubo dividido x, como son las mismas bases. Y en una división se resta los exponentes, entonces nos va a quedar 3 menos 1, 2. Entonces, acá nos va a quedar x a la 2, ¿no? Dentro del paréntesis, después nos va a quedar x a la 1 y después x a la 0. Lo que hicimos fue, cuando sacamos factor común, es dividir a cada uno de los términos por x. Y luego a los resultados los escribíamos entre paréntesis y multiplicando por el factor común. ¿Sí? Entonces nosotros estamos hallando las raíces. Entonces tenemos que igualar a 0 para hallar las raíces, para saber dónde corta sobre el eje X, perdón. Entonces, nosotros lo que queremos es que saber cuándo esto se hace 0. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Primero sabemos que todo número multiplicado por 0 da 0. Entonces, sabemos que si este x vale 0, 0 por todo esto nos va a dar 0. Entonces, una de las raíces va a ser x igual a 0. Y acá también tengo que ver cuándo se hace 0. ¿Sí? Porque 0 por x nos va a dar 0. Nosotros queremos que nos dé 0. Entonces acá lo que tenemos que usar es la fórmula de Bhaskara, la fórmula resolvente, menos b más menos, ¿sí? Toda esta formulita que ustedes ya conocen. ¿Quién es A, B y C? A es el número que está delante de x a la 2. Entonces A vale 2. B es el número que está delante de la x, o sea que B va a valer 3. Y C es el número solo, o sea, quien tiene a x igual a 0. Entonces, elevado a 0, perdón. Entonces C va a valer menos 12. Entonces reemplazamos en la fórmula menos b, o sea, menos 3, más menos. Raíz cuadrada de b al cuadrado, dice. Entonces es 3 al cuadrado menos 4 por a, y a vale 2 por c, y c vale menos 12. Cerramos la raíz, dice todo dividido 2 por a. Eso es lo que nos indica la fórmula de Bhaskara o fórmula resolvente. Bueno, y resuelven como siempre, ¿sí? Entonces tenemos 3 a la 2 que nos va a dar 9. Menos por menos es más. 4 por 2 nos va a dar 8. Y después tenemos que hacer 8 por 12, siempre respetando los términos. ¿Sí? Y nos falta reemplazar quién es A. A dijimos que vale 2. Entonces todo dividido 2 por A, 2 por 3, 2 por 2, perdón. Y ahí hacemos la cuenta. 8 por 12, ¿cuánto nos va a dar? 8 por 2 son 80, 8 por 10 son 80 y 8 por 2 son 16. Entonces 80 más 16 nos da 96 más 9.